Comentarios nacionales, políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Bueno, Fernando, estimados televidentes, antes de entrar a darle un poquito de la historia de la desaparición física de Omar Torrijos, algunos temas quisiera salir de ellos para mantenerlos informados y darle seguimiento. El caso de Ricardo Martinelli, ayer, por espacio de 2 horas, la audiencia se concretó a que el fiscal diera lectura al replanteamiento de la acusación que estaba llena de inconsistencias. Sin embargo, el señor fiscal, magistrado fiscal Díaz, mantiene el criterio de que el llamado testigo protegido, que no está el testigo protegido en realidad, mantener escondido su nombre y sus declaraciones, etcétera. Pero en realidad ya un juez declaró que este señor que se llamaba testigo protegido no era más que un denunciante que había hecho unas posiciones y había señalado algunas cosas, y eso era todo. Y el señor Pití, que está en Estados Unidos, que hizo otra serie de declaraciones, eso es lo que hay. Yo no veo por qué ahora darle categoría de testigo protegido a alguien que ya su categoría fue llevada a la realidad por un juez anterior. Vamos a esperar qué hace el magistrado Mejía en su calidad de juez de garantía. Aquí yo noto una actitud de querer adelantar todo esto, a prisa. Bien, y ha montado una matriz de información para atacar a los abogados de defensa de Ricardo Martinelli, que en su defensa harán uso de todos los recursos. Ya les dije que nuevos recursos están planteados, hay recursos que que tiene que resolver el Pleno de la Corte, entre ellos definir la competencia, que desde el punto de vista constitucional, al no ser Ricardo Martinelli un diputado del Parlacén, ya, definitivamente, la Corte no tiene ninguna competencia para seguir en este juicio. Esa es la realidad. Bien, también me llamó la atención, Fernando, la decisión de la jueza frente a los hechos, en el caso de Mayer Mirage. No hay ninguna razón, porque no hay peculado. Entonces hablar ahora de que entró tardíamente un documento me parece una tontería. Me parece una pérdida de tiempo de lo que están haciendo, pero me parece una insistencia perversa. Además que una insensatez de dónde queda el ahorro procesal. Sí, por eso es que el sistema penal acusatorio tiende a su concepción filosófica es precisamente producir ahorro procesal. Y si no hay caso, entonces se acabó. Estamos hablando de un joven profesional que cumplió con todo lo que establecía el contrato, no hay peculado, y sin embargo seguimos gastando recursos en algo que no tiene sentido. Además, no tiene sentido ni jurídico, ni tiene sentido de economía procesal. No, es que nosotros tratemos a un muchacho, un startup, como dije ayer, un baluarte nacional. De esa forma también es muy ingrato. También tenemos que hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay muchos memes, me estaba riendo. Ayer me escribía con mi hijo, el alcalde, de que le habían dicho que él era un Aquaman. Y digo, bueno, te ha puesto un título de superhéroe. De superhéroe. Rápidamente, en la ciudad capital de Panamá no se había hecho intervenciones en los 23 corregimientos tan profundas como las que se están haciendo ahora. En los 23 corregimientos. Y ha habido transformaciones importantes, pero ¿cómo hacer intervenciones integrales? Por ejemplo, como la que se está haciendo en Vía Argentina, en Calle Uruguay, en todo el rescate del casco de la parte antigua de la ciudad, sin afectar lo que era normal, que era mantener la Vía Argentina como estaba. O sea, ¿cómo hacer eso para poder hacer una intervención integral? O sea, no que entrara el agua y después el cable, no, todo de un solo tiro. Porque no es solamente aceras, es la construcción de los drenajes pluviales, el soterramiento, las aceras, hacer la ciudad amigable al que camina. El 70% de la población panameña no tiene autos. Entonces, claro, entiendo lo que está pasando políticamente, pero mañana le voy a hablar un poco sobre esto. Tengo más información que compartir con ustedes para que ustedes hagan sus propias opiniones.
entiendo lo que está pasando en la campaña, pero hoy un día especial. Hoy arranca la campaña del Partido Revolucionario Democrático, un día emblemático, 31 de julio, y también se calienta la campaña de Cambio Democrático con la denuncia que ayer presentara José Raúl Mulino y que fue ante la Fiscalía a presentar una denuncia contra Rómulo Ruz, lo que indica que la campaña comienza a tomar vapor. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Ya veremos. Pero hoy es 31 de julio. Y parto por decirle un antecedente que usted debe tener en consideración cuando haga la evaluación de lo que pasó con Omar Torrijos. Unas semanas antes que ocurriera el accidente del 31 de julio, nosotros estamos en el proceso de negociación con la Río Tinto Zinc sobre el proyecto minero de cobre de Cerro Colorado. Unas 3 semanas antes de su desaparición física, el general Torrijos había llegado a la conclusión que Río Tinto Zinc no estaba interesada en terminar el proyecto y que lo que quería era quedarse con la concesión, sentarse en la concesión Espera que el cobre subiera. Para quedarse con ella y venderlo más adelante. Entonces toma la decisión de parar el proceso. Y uno de nuestros principales negociadores en esa mesa era el doctor Orville Gooding, uno de nuestros, un hombre brillante. Después estamos de acuerdo con Orville, pero un hombre brillante. Entonces él pone al arquitecto Fábrica para que se lleve a Gooding a Grenada, para que no tuvieran comunicación con nadie. Y llama a Marcel Salamín, uno de nuestros mejores y asesor de general Torrijos, para que supla las conversaciones para terminar las negociaciones. De hecho, Marcel regresa, que estaba en Estados Unidos, y se encarga de ese proceso. Y finalmente, antes de que él llegara, se suspenden las negociaciones. Listo, se acabó, rompimos con Río Tinto Zinc. Esa semana, el jueves, antes de su muerte, El 30 de mayo. el 30 de julio, fue la última vez en la tarde que pude conversar con él por teléfono. Mario Vargas Llosa estaba ahí. Mario Vargas había estado en Panamá. Vargas Llosa estaba con él en Coclecito la semana esa. Y Vargas Llosa llegó también Gabo a Panamá. Y Gabo no quiso ir a Coclecito porque Vargas Llosa y Gabo estaban peleados. Ellos se odiaban a muerte. Dos genios de la literatura. En el caso Padilla quedaron enemistados, incluso se pegaron. Dos genios de la literatura, 2 premios Nobel. Y Gabo cuando llegó se fue. Vargas Llosa retorna como el martes y se va. Él estuvo con el general Torrijos en Coclecito, antes de eso. El general regresa, se va a Farallón, y el viernes en la mañana, él no había dado instrucciones para que nosotros esperáramos el FAC 100, el helicóptero, para ir a Coclecito, para ir a Farallón el viernes. Pero el viernes en la mañana, el 31 de julio de 1981, el general Torrijos se le había caído una calza. Y él, manejando él y su escolta, se va de Farallón a Penonomé, donde estaba su hija, Carmen Alicia, que era odontóloga, para arreglarse la calza. Y de allí, como a las 11:15 de la mañana, el FAC 205 llega allí para llevarlo a él, a otra doctora y a otros más, y las escoltas, a Coclecito. Ellos despegan como eso de las 11 y tanto de la mañana de Coclecito. Y en el vuelo estaba lloviendo terriblemente, un 31 de julio. Aquí la gente habla de que, bueno, aquí siempre ha llovido y siempre ha habido inundaciones. No nos engañemos en eso. Solo que ahora usted las registra y a veces registra las que no son. Hay gente que pone inundaciones que no son ni de Panamá y la pone como si fuera de aquí. Porque de todo hay en el mundo de este... Bueno, en ese tramo, el capitán, la esposa del capitán, estaba encinta, iba a dar luz ese día. Y él alza el vuelo y al entrar en la cordillera, porque para entrar a Coclecito tú tienes que elevarte a la cordillera y la entrada, de una vez que tú pasas la cordillera, tú caes directamente. Bueno, pegaron contra el Cerro Marta. Ese accidente debió ser como a las 11:35 de la mañana. Se perdió comunicación porque ahí no quedó vivo nadie. Nadie. Todavía no se sabía exactamente qué era lo que había pasado. Acuérdese que no había caminos de penetración, no había celular. Esta era otra historia. Nosotros vamos a enterar de que el general Torrijos está desaparecido como a las 5 de la tarde. A la madrugada el capitán Camargo llega para informarme que no teníamos idea de dónde estaba,
no había llegado a Coclecito. Los Machomontes se habían desplazado rumbo hacia Coclecito. Y pensábamos que podía estar en Ámsterdam. Ámsterdam, la plantación de Ámsterdam, allá en el área de Colón, porque él tenía interés en ver eso, pero tampoco. El sábado, en la madrugada, nos dimos cuenta que ya se había encontrado el avión y el general estaba muerto. Entonces comenzó una operación en 3 sentidos. Los militares, bajo la jefatura ahora del jefe del Estado Mayor, ese gran militar Florencio Flores, una gran persona, caballero, bajo su dirección se ordena entonces que el equipo político le informe a los dirigentes políticos del país, de los otros partidos, lo que había ocurrido a partir de las 9 de la mañana. Se comunica con el Partido Revolucionario Democrático, se llama Gerardo González, aquí a la Casa del Golf, que tenemos nosotros por aquí, una residencia donde trabajaba el general Torrijos, pegada ahí a la Casa Italiana. A la Sociedad Italiana. A la Sociedad Italiana, pues de la parte de atrás. Ahí había una residencia donde trabajábamos nosotros, el equipo del general Torrijos. Entonces, se le da una explicación a Gerardo González y a Raquel Torrijos de lo que estaba ocurriendo. La reacción de doña Raquel fue: ¿quién lo mató? Entonces, cuando se le explicó, llegó Gerardo. Entonces montamos toda una operación política para explicarle al PRD y explicarle a los dirigentes, ¿no? Al capitán Camargo, que en esa época era teniente, que después fue mayor. Nos tocó hablar con, por ejemplo, el dirigente de la democracia cristiana, uno de los principales dirigentes de este país en ese momento, Ricardo Arias Calderón, en calle 50. Hablamos con él, le explicamos lo que estaba ocurriendo. No le solicitamos absolutamente nada, nada más le informamos para que todo el mundo supiera lo que se iba a anunciar al mediodía del sábado. Entonces se hizo formalmente el anuncio de la desaparición física del general Torrijos. El cuerpo del general llegó a Paitilla a eso de la 1 de la tarde del sábado. El entierro fue el 4 de agosto, con la presencia de todos los líderes de América Latina, de Europa, grandes dirigentes de Europa, Francia, de África, del movimiento no alineado. Estuvo el presidente, estuvo Carlos Rafael Rodríguez por Cuba, estuvo una alta delegación de los Estados Unidos, el Frente de Liberación de toda clase del mundo. Aquí había toda la clase del Frente Farabundo Martí, los sandinistas, en fin, todos los representantes del movimiento no alineado estuvieron aquí. ¿Qué son las cosas importantes que usted debería saber? La muerte sorprende a Omar Torrijos cuando él había tomado una decisión política, que era separarse y a un viaje hacia el extranjero por varios meses, para separar definitivamente a la Guardia Nacional de la vida política. Se recuerde que cuando nosotros firmamos los tratados Torrijos-Carter, una de las cosas más importantes que se firmó, ¿no? ¿Sí? Era el regreso de Panamá al proceso democrático. Esa era parte de los acuerdos con el presidente Carter. Torrijos iba a viajar junto con nosotros y ya teníamos arreglado con el presidente Herrera Campins. Camargo y yo habíamos conversado por instrucciones de Omar Torrijos y el doctor Sousa, habíamos conversado, por instrucciones de Omar Torrijos, los otros 3, habíamos conversado con Herrera Campins que íbamos a tener una reunión en Venezuela rumbo a Europa, para quedarnos en Europa por un buen tiempo y de suerte que el proceso político panameño dejara de contar con Omar Torrijos y a su regreso se retiraba. Además de eso, estaba todo el proceso de implementación de los tratados Torrijos-Carter. En ese periodo, Torrijos produce un documento que se llama La Línea, en donde él explica con claridad por qué el retiro y el repliegue no fue comprendido por una gran mayoría de dirigentes del PRD y de dirigentes militares. Pero Torrijos tenía la claridad de que el poder, cuando se ejerce absolutamente, comienza a desgastarte absolutamente. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y que ya al nivel del clímax que habíamos llegado, de negociar con los Estados Unidos el tratado, y con el apoyo mundial que teníamos, nosotros, la dirigencia de este momento, no tenía más nada que hacer.
que retirarse y dar el paso a la nueva dirigencia. Y la formación del PRD estaba destinada a garantizar el cumplimiento de la propuesta política que habíamos impulsado. ¿Cuál era esa propuesta? Nosotros habíamos hecho de Panamá, en ese periodo, un estado en la cual la economía era mixta, donde había empresas estatales y donde la reversión del canal, manteniendo el canal como una empresa estatal, debía ser lo que Torrijos llamó del mayor uso colectivo posible. Y dejó un proyecto político con sus errores. Omar Torrijos, como un ser humano, con sus errores y sus éxitos, con sus aciertos y desaciertos, con sus virtudes y no virtudes, constituye el último jalón de una generación que logró la culminación del proceso más importante de la historia nacional, que fue el proceso de descolonización, frente a una potencia como los Estados Unidos, que militarmente jamás la habíamos vencido. Lo hubiéramos podido vencer. Y la decisión de Omar Torrijos era tan clara en esto que cuando se estaba dando la votación de los tratados Torrijos-Carter, él había tomado una decisión. Nosotros no íbamos a permitir que el canal siguiera en manos de los Estados Unidos. Y como consecuencia de eso, él le comunica, cuando se firman todos los tratados, en una entrevista a Barbara Walters, le confiesa que había introducido en la zona del canal 500 hombres de la Guardia Nacional, puestos en puntos claves para volar el canal de Panamá, en caso de que no se hiciera la ratificación. Y ustedes recordarán que Rómulo Escobar Betancourt, aquella noche, cuando aún en medio de la enmienda de Conchini, sale en la televisión y dice, los tratados son potables. La palabra potable era la clave para desactivar a los 500 hombres que estaban dentro del canal de Panamá. Ninguno de nosotros sabíamos de esto. Eso lo sabía, era un plan militar que tenía Omar Torrijos. Cuando Torrijos le dice eso a Barbara Walters, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos se quedaron sorprendidas. ¿Cómo nosotros habíamos hecho eso delante de ellos? Es importante que nuestra juventud conozca de todas estas cosas, porque la guerra con los Estados Unidos no fue una guerra fácil. Yo le puedo contar, por ejemplo, un día en Farallón, los Estados Unidos, por instrucciones del Estado Mayor Conjunto, del cuarto comando estratégico de los Estados Unidos, que estaba en Panamá, que era la zona del canal. El Comando Sur. El Comando Sur. Vuela unos aviones Phantom sobre Farallón a alta velocidad. Es un acto de provocación. Yo no sé si ustedes han oído los aviones de combate a baja velocidad, el ruido inmenso que hacen. La respuesta de Torrijos fue, a través de su agencia de inteligencia, con Noriega. Porque hay gente del PRD que cuando hablan de Noriega, se olvidan de que Noriega fue parte del equipo de Omar Torrijos. Y jugó un papel importante. Importante. Noriega monta un operativo contra los militares norteamericanos y 5 vehículos norteamericanos del ejército sufren un atentado. En la madrugada del día siguiente de ellos volaron el avión. Inmediatamente se produce una reunión con el general Timmons. Le advertimos, tú dejas de pasar los aviones y nosotros dejamos de poner ese atentado. Se acabó. Y llegamos a un acuerdo, que la negociación se iba a la mesa. En ese juego y rejuego, los Estados Unidos presionaban a Torrijos todos los días. Los Estados Unidos envió a Somoza a Panamá para decirle a Omar Torrijos que él tenía que destituir a 40 comunistas. Y manda la lista. Encabezando la lista estaba el doctor Rómulo Escobar Betancourt y Adolfo Ahumada. El Torrijos manda a Adolfo Ahumada y a Rómulo Escobar Betancourt a hablar con Somoza. Él ni siquiera habla con Somoza. Y Somoza le dice a Rómulo Escobar, tú estás en la lista. Y dice, sí. ¿Cuál es la posición de Omar? Tienes que votar a esos tipos ya. Y Somoza le manda a decir a Torrijos que se cuidara de estar educando al pueblo, que los pueblos cuando se educan tumban a los dictadores. Y Rómulo le dice, ninguno se va. Y ahí se comienza a formar en la mente de Omar Torrijos el claro hecho de que Somoza sobraba en la región. No podía avanzar los movimientos de liberación con la presencia de Somoza, que era el engendarme de los Estados Unidos en ese momento.
Torrijos concibe el proyecto del PRD, y este es el punto que quiero llegar. Lo concibe como un proyecto dirigido, fíjese que él jamás ocupó un puesto en el PRD. La presidencia del PRD estaba destinada para Omar Torrijos. Pero Omar Torrijos le tenía temor a entrar a la vida política partidaria. Él era un militar, fundamentalmente. Y cuando fuimos a escoger el Comité Ejecutivo Nacional, él se reservó 100 nombres para escoger en el Comité Ejecutivo Nacional. Y escogió allí los mejores cuadros civiles que jamás hubieran podido ir por votaciones democráticas, porque están dominadas por factores locales de poder. Y por eso que el Comité Ejecutivo Nacional, lo que se llamó el primer CEN del PRD, estaba integrado por la crema innata de la intelectualidad que apoyó a Omar Torrijos. Nosotros fuimos puestos de a dedo, ¿eh? Pero además de eso, Torrijos concebió al PRD como un instrumento de lucha. Quería un partido roncón, un partido que más de aspirar al poder, aspirara a seguir haciendo la transformación que el país necesitaba en el marco de una concepción ni la izquierda ni la derecha con Panamá. Pero siempre avanzando en el proceso de liberación nacional. Por eso que bajo la dirección de Omar Torrijos se hizo la reforma sanitaria con Esquivel, se hizo la reforma educativa, que después va a ser derogada, se hizo la reforma campesina, la reforma al Código del Trabajo, se desarrollaron todos los proyectos habitacionales, todo eso que usted ve en San Miguelito. Se desarrollaron las empresas estatales, Cemento Bayano, se desarrolló el IRRE, con los proyectos de Bayano, Fortuna, Estrella Las Valles, la integración, el proyecto de electrificación rural, los caminos. Se le dio vida a una estructura y se creó el poder popular. Entonces uno se pregunta ahora, a esta distancia hoy, 31 de julio, ese PRD que formó Torrijos, ¿dónde está? El PRD de Torrijos era un PRD policlasista, con una estructura obrera, con una estructura clase media de profesionales, con una estructura de las mujeres, de los indígenas. Este es un PRD controlado, sin vida política, sin propuestas. Un PRD que va a una elección en donde sus 5 principales dirigentes están más interesados en el poder por el poder mismo que en utilizar el Partido Revolucionario Democrático como elemento de transformación. No hay discurso de transformación. Entonces ahora se amparan en las redes sociales para estar escribiendo pendejadas. El mundo de hoy requiere de partidos ilustrados. El mundo de hoy más que nunca requiere de todo el talento de la nación panameña. Y en ese talento hay en el cambio democrático, hay en el panameñismo, hay en el PRD, hay en la sociedad en general. Pero no hay una vanguardia política con la capacidad de unir la fragmentada sociedad panameña. El PRD vive la fragmentación de la sociedad. No ha podido superarse por encima de la sociedad. ¿Cómo piensa transformar la sociedad? El PRD vive atrapado en liderazgos locales, sin una propuesta conceptual, en medio de un mundo en la que gracias al esfuerzo de esos que ellos llaman sus dirigentes Torrijos, hoy el principal recurso estratégico está en nuestras manos, que es el Canal de Panamá. Pero está fuera de nuestras manos las relaciones. Yo le pregunto al PRD, ¿cuáles son las relaciones internacionales del PRD, por ejemplo, con España? Ninguna. Con Francia. Menos. Con China popular. Con Rusia. Con Canadá. Con Gran Bretaña. Con Suecia. Con África. África recibió todo el apoyo de nosotros y nosotros el apoyo de África. Con Angola. Cuando en Angola estaba Agustino Neto como miembro presidente del MPLA y Zamora Machel en el Frelimo, en Mozambique, ellos respaldaron sin ambajes la lucha nuestra. Hoy, Mozambique y Angola son países importantes en la vida de África. ¿Cuál es nuestra relación con ellos? ¿Y por qué eso es importante? Porque ellos son parte de la ruta de comercio
de nosotros. ¿Cuál fue nuestra relación con el Frente de Liberación Nacional que llegó al poder en El Salvador? Con México. Porque el PRD ha perdido su identidad nacional y al perderla ha perdido su identidad internacional. ¿Y qué es lo que yo propongo? Y quizás el mejor homenaje que estos muchachos que van a elecciones hoy pueden hacer es pensar en el Torrijos profundo. No hay que ser amigo de Torrijos. Pocos ya tuvimos el privilegio por el tiempo de haber sido compañeros de Omar Torrijos. Entre ellos Ernesto Pérez Valladares. Pero en el pensar en la necesidad de que este país tiene de incorporar a los miles de jóvenes panameños que hoy no encuentran ningún camino para participar en la política y donde los movines no están hechos para ellos, para los muchachos que quieren transformar en los niños y niñas de nuestro país y en los jóvenes de nuestro país. Hay el interés de hacer cosas, pero no le entregamos instrumentos porque hemos cerrado las estructuras políticas a la participación. Hemos negado la necesidad de mover el país hacia el centro social. Hemos negado la necesidad de compromisos. Aquí nuestro compromiso es con el bolsillo de nosotros. Lo más importante es hacer dinero, no transformar la sociedad. Quizás el mejor pensamiento para Torrijos, y quiero terminar aquí, Fernando. A mí me tocó el privilegio. Yo venía de las universidades y me quedé aquí para trabajar con Omar Torrijos. No me arrepiento de haber trabajado con Omar Torrijos, reconocemos nuestros errores, nuestras falencias, nuestra incapacidad incluso a veces de entender a otros grupos. Pero hoy, en el mundo de hoy, complejo, amenazador, en el Panamá que juntos hemos construido, que es 1000 veces mejor que el Panamá de ayer, lo único que el Panamá de hoy no tiene es una estructura política para construir el camino que hay que hacer. Entonces yo quiero invitar a todos los dirigentes de los partidos, a los jóvenes, hagamos una revolución y tomémonos los partidos y desplacemos de allí a los que no tienen nada en el cerebro ni en el corazón, porque para querer y desarrollar la patria, lo primero que hay que tener es un corazón para querer. Quizás la fuerza más poderosa de un transformador o de un revolucionario es su amor a la patria, es su amor a la verdad, a la idea. No hay idea, no hay bala que mate una idea, decía Torrijos. Pero sí hay dólares que compren a un hombre sin ideas. Y los partidos se han convertido en instrumentos del poder económico y no en el instrumento de la transformación de la sociedad. Le dejo con estas reflexiones, porque hoy, más que nunca, el país y el mundo nos miran. Hemos avanzado mucho. Ustedes no tienen idea del país que nosotros comenzamos a construir. Pero hoy este es un país, como lo decía el doctor Rosanet, vacío. Le falta espiritualidad y le falta intelecto. Cuando usted habla con un político de ahora, ¿sabe lo que te dice, Fernando? Blandón, lo que pasa es que usted está viejo. Usted no sabe de política, la política ahora es de otra forma, es comprando. No. La política siempre ha sido la base de la transformación de la sociedad. Por eso hay movimientos en el mundo. Por eso Mandela llegó a ser presidente. Por eso hay transformaciones y por eso México tiene a López Obrador. Y por eso Bolivia tiene a Evo Morales. ¿Se da cuenta? Y por eso hay esa transformación que el mundo, en vez de ser, después de la caída del comunismo, se ha vuelto pluripolar. Bien, pregúntese, ¿cuál debe ser el papel de nuestra patria en esta coyuntura?